quiero yo presentarlo en esta hora al pecado como un don, como un señor, ¿sí? Y que este pecado es alguien que es el autor. De hecho, no sé si usted sepa, pero copyright, ¿qué es copyright? Son los derechos de autor, ¿sí? Cuando yo compongo una canción y esa canción yo voy y la registro, me dan a mí un registro de copyright, un registro de derechos de autor. Entonces, el diablo ha usado el pecado. Y el pecado tiene derechos de autor de muchas de las cosas que estamos viviendo y que la humanidad ha vivido. Pero ¿sabías tú que hoy en día se están levantando ideologías para quitarle los derechos de autor a don Pecado? ¿Cómo es posible que gente tan mala? ¿Sí? Entonces, mire, yo nunca me imaginé tener que defender a don Pecado. O sea, ¿se hubiera imaginado usted una plática, una predicación en la que tú tengas que defender a don Pecado? Ahora, no estoy defendiendo lo que hace el pecado en nosotros, pero pobrecito, ya le están quitando los derechos de autor, ya le están quitando a don Pecado lo que él hace, se lo están quitando. Entonces vamos a defenderlo, ¿sí? Y ahorita se va a ir dando usted cuenta de hacia dónde voy yendo yo en esta plática, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a ver algo. ¿Cómo es que surge el concepto de pecado? Bueno, pues en el momento en que se establece una ley, un mandato, en ese momento surge una oportunidad para pecar. De hecho, el pecado es el rechazo de un mandato de Dios. Pecado es rechazo de la ley de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Voy a volver a leerlo. Dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Según el griego es una palabra que dice, que se llama hamartía, con H, que significa fallar al blanco. Eso es pecado, fallarle al blanco. Entonces, ¿dónde surge el primer pecado? El primer pecado surge cuando el hombre, el ser humano, le falla al blanco. Hay una ley de parte de Dios, hay un mandato de parte de Dios, y Dios le dice al hombre: miren, les voy a poner una ley. De todo el huerto ustedes pueden comer cualquier fruto. Coman mangos, coman piñas, coman aguacates, coman de todo. Pero hay un árbol del cual yo les voy a pedir que de él no coman. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el único indicador que les voy a dejar a ustedes. Entonces, en ese momento se formó una ley que Dios quería que apuntaran a esa ley. Séanme obedientes, porque el día que coman de ese árbol van a ¿qué? Van a morir. Entonces Dios les dijo: atínenle al blanco. Aquí está el blanco. ¿Qué significa este blanco? Este blanco significa: coman de todo menos de un árbol, el de la ciencia del bien y el mal. Apúntenle ahí. Le van a dar y van a vivir toda la vida. Imagínense vivir la eternidad. Entonces, ¿dónde surge el primer pecado? Bueno, el primer pecado terrenal, porque el primer pecado de la historia es el pecado de Satanás, ¿verdad? Donde Satanás se rebela contra Dios. Entonces, el primer pecado surge, voy a voltearlo nada más un poquito más. El primer pecado del hombre, a ver si no se me va por aquí.
El primer pecado surge cuando el ser humano, cuando Dios le dice, de todo árbol, miren, apúntenle ahí, este es el blanco de obediencia, ¿sí? Ahí apúntenle y van a vivir toda la vida. Pero ¿qué hace el hombre? Obviamente engañado por Satanás. Dice, miren, ¿sabe Dios que no van a morir? ¿Para qué? Ustedes coman de ese. Entonces para el hombre era fácil apuntarle obedientemente ahí. Decir, no voy a comer de ningún árbol. Bueno, más bien, voy a comer de todo árbol menos de uno. Listo, ahí le apunto. Pero en ese momento el ser humano dijo, ¿y por qué le tengo que apuntar ahí? Mejor le apunto para acá. ¿Sí? Para allá. Mejor le apunto para acá. ¿Y qué crees que hizo el ser humano? Le apuntó para otro lado y tiró. ¡Sas! Y falló. Eso significa hamartía, que es fallarle al blanco. En otras palabras, es rebelarte contra Dios. Decir, yo le voy a tirar para donde yo quiera. Pues, ¿y qué tiene? ¿Verdad? Yo le tiro para donde yo quiera. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás dijo, ay, ¿por qué yo tengo que estar siempre doblegado ante Dios? ¿Por qué siempre tengo que estar sumiso a Dios? Mejor yo me rebelo y yo hago mi propio grupo y yo voy a ser Dios para mi propio grupo. El hombre dijo, ¿por qué me tengo que someter a las ordenanzas de Dios? Esas ordenanzas son este blanco. Porque mejor yo hago lo que a mí me plazca. Ahí comenzó el primer pecado del hombre. En ese momento surgió el primer pecado del ser humano, que le falló al blanco. Entonces, no darle al blanco que Dios quiere se llama pecado, pero voltear y apuntarle a lo que nosotros queremos se llama rebelión. Eso fue lo que hizo Satanás. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Cuando decimos, ¿y por qué tengo que hacer lo que Dios dice? Mejor hago lo que yo quiero. Y quiero decirte algo. Nunca antes se había hecho tan claro el plan del enemigo para hacernos pecar sin que nos demos cuenta. Porque Satanás nunca le dijo a Adán y Eva, miren, no le den ahí. Claro, obviamente pues van a pecar, ¿verdad? Van a desobedecer a Dios. Y pues y ya los va a sacar del huerto, ¿verdad? Del paraíso. No, nunca les dijo nada de eso, ¿sí? Como que fue muy sutilmente, de manera que dijo, mira, ustedes dedíquense a darle para donde ustedes quieran, que al cabo que libres son para eso, ¿sí? Es más, canten conmigo, libre soy, ¿sí? Ya los detalles ya los vamos viendo en el camino. Pues no les dijo, ¿verdad? Que iban a tener que salir del huerto. No les dijo que iban a morir espiritualmente y no les dijo ninguna otras de las cosas. Entonces, el diablo se concentra en hacernos pecar sin que nos demos cuenta. Hay un plan diabólico y que se está gestando hoy en día y que hoy en día nunca antes se había visto tan más claro. Hoy en día está tan claro ese plan, pero muchos de nosotros no lo vemos. ¿Cuál es ese plan? Dígame, pregúnteme, Marco, ¿cuál es ese plan? Otra vez, Marco, ¿cuál es ese plan? Qué bueno que preguntaron. Fíjense, vamos a estar viendo cómo es el plan del enemigo para quitarle los derechos de autor a don Pecado. Número uno, ¿qué hace? Quitar el blanco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo hoy en día? ¿Qué se está gestando hoy en día? Quitar el blanco. Ya no hay más blanco. ¿Sí? O sea, como ya no hay ninguna ley de Dios que me indique qué hacer, pues yo le tiro para donde yo quiera. ¿Sí? Dicen por ahí que el que no sabe a dónde va, ya llegó.
Si no te ponen un blanco, entonces no le estás fallando a nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es decir, desaprobar la ley de Dios es quitar el blanco. Es quitarle el poder a su palabra. Dar la libertad de que yo le tire a lo que yo quiera. Yo le puedo tirar a lo que yo quiera. Al fin y al cabo no hay ningún blanco. Porque pecado es no dar en el blanco. Pecado es fallarle al blanco, pero si no hay un blanco, entonces no tengo pecado. Pero si quitas el blanco, entonces ya no hay cómo fallar, porque no hay un blanco a donde tirarle. ¿Sabías tú que la existencia del pecado es ¿dónde nace? Nace en que fallamos al blanco. Y si no hay blanco, no hay existencia de pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice así: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Fíjate. La ley de Dios, donde Dios dice, tírale aquí, ¿es pecaminosa? No. La misma ley me demostró mi pecado porque le fallé ahí. ¿Sí me explicó? Bueno, seguimos. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando entendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Cuando Dios me mostró un blanco para decirme no codicies, apúntale aquí, no codicies, en ese momento se despertó el pecado en mí de decir, ¿y si codicio qué? No adulteres, apúntale aquí, aquí está tu esposa, aquí está tu esposo, aquí está tu matrimonio, vive apartado para él, vive apartada para ella, apúntale aquí. Resérvate solo para él. Y cuando Dios dice eso, no adulterarás. ¿Y si yo quiero adulterar? Se despierta el pecado que hay dentro de mí. Entonces el versículo 10 dice, agarro desde el 9. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandato de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley de Dios, donde te dice apúntale aquí, son buenos. Pero en eso surge el pecado dentro de mí. Pero si ya no hay blanco, el pecado no puede presumir que él es quien nos incitó a pecar. Porque el pecado es quien te está diciendo, ¿y por qué le vas a apuntar ahí? Apúntale para donde tú quieras. Los 10 mandamientos. ¿Por qué tienes que hacerlos? Haz lo que tú quieras. Al fin y al cabo es tu vida. Eso es lo que nos dice el diablo. Pero debemos de regresarle el copyright. Debemos de regresarle nosotros los derechos de autor al pecado, de que él es quien nos hace fallar. Romanos 4 versículo 15 dice: pues la ley siempre trae consigo para los que tratan de obedecerla. Pues la ley siempre trae consigo para los que tratan de obedecerla.
castigo, perdón. Ya necesito otros lentes nuevos. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no teniendo ninguna ley para violar. ¿Te das cuenta de eso? La única forma de no pecar es no teniendo un blanco a donde tirarle. Es lo que está diciendo. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Entonces, si no tengo un blanco a donde tirarle, pues no estoy pecando. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, número 1, ¿cuál es el plan del enemigo? Quitar el blanco. Número 2, dejar de llamar pecado al pecado. Número 2, dejar de llamar pecado al pecado. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Dice así: ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? La Reina Valera dice: ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Sí o no que hoy, para lo que nosotros es malo, dentro de lo que dice la palabra de Dios, hoy en día se presenta como bueno? Lo que para nosotros era malo, lo que para nosotros era adulterio, lo que para nosotros era fornicación, lo que para nosotros era pecado, hoy en día dicen: si se siente bien, hazlo. Toman lo bueno, lo malo y lo presentan como bueno. La oscuridad es luz y luz es oscuridad. Presentan como luz todas las cosas que tienen que ver con adivinación. Presentan como luz todas las cosas que tienen que ver con la suerte, con los horóscopos. Mira, yo te veo una luz dentro de ti. ¿Qué horóscopo eres? ¿Eres Sagitario? Sí. Hoy te va a llegar algo bien padre a tu vida y todo eso. Mira, traes un aura padrísima, ¿verdad? Se te ve una... Presentan la oscuridad como luz. Presentan lo amargo, dice, lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Lo amargo como dulce. Mira, hay un motel cuando... No es al que ustedes han ido, es otro. Cuando vamos de Manzanillo hacia Guadalajara y vas entrando a Guadalajara, en la entrada de Guadalajara, donde hay una curva ya entrando hacia dentro de la ciudad, hay un motel que se llama Dulce Pecado. ¿Ah? Le dije a mi esposa: mira, ¿cómo se llama ese lugar? Dulce Pecado. Ahora, si estás casado, pues bien puedes, ¿verdad? Pues este tema no es de matrimonios. Pero sabemos que muchas de las personas que frecuentan ese lugar es personas que a lo mejor no están casadas, que a lo mejor están adulterando, que a lo mejor están fornicando, ¿sí? Pero es el dulce pecado, ¿sí? O sea, el pecado se siente chido, ¿verdad? El pecado hay que disfrutarlo. Presentan lo amargo como dulce. Ajá. Le decían había una chica que todos en la prepa se burlaban de ella porque ella era virgen. Y todas las demás chicas: eres una mensa. ¿Cómo que no has disfrutado del sexo si el sexo es tan sabroso y que no sé cuánto? ¿Cómo es posible que todavía eres virgen? Y todas las amigas se burlaban de ella. Mira nomás, ahí viene la virgencita, ¿verdad? Y un día la chica estaba ya enfadada de que se estuvieran burlando de ella. Y le decían: oye, ¿y qué onda? ¿Y si te conseguimos un chavo? Ahora cuando sea el baile de fin de año,
¿Sí? En la graduación, entrega tu virginidad. Ya ven que en Estados Unidos se usa mucho en las películas. Digo, yo veo solamente lo que dicen las películas, ¿va? Que en el baile de graduación muchas chicas entregan su virginidad, ¿verdad? Ahora y si conseguimos un muchacho para que entregues tu... Y ella dice, no, yo me voy a guardar para mi matrimonio. ¿Cómo es posible? Eres una monjigata y cuánta cosa le estás haciendo. Y ella se enfada, voltea y les dice, miren, les voy a decir una cosa. Cuando yo quiera y cuando a mí se me plazca, yo puedo ser como una de ustedes ya sin virginidad, pero ustedes nunca podrán ser como yo. Venga. Presentan lo dulce como amargo. ¿Estás casado? Sí. Ya te fregaste. Lo dulce como amargo. Oye, ¿y qué? Y te echas unas parranditas y nos vamos por unas viejas. No, yo estoy casado. ¿Cómo es posible? No, mi amigo, esto hay que disfrutarlo, que no sé qué. No, hombre, ¿cómo? ¿Yo para qué me voy a casar? Para que esté como tú ahí. ¿Qué? O sea, ¿a quién le estás preguntando? Porque cada quien cuenta como le va en la feria. Porque si me preguntas a mí, si le preguntaras a mi esposa, 23 años de casados. ¿Sí? 23 años de casado y esto cada vez se pone más dulce, más enmielado. ¿Sí? Sigue diciendo, el versículo 21 dice, ¿qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? ¿Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar? No, compadre, yo me echo una de bucanas, me echo una de tequila, me echo una de esta y me echo una de aquella y todavía traigo para más. ¿Usted cree que eso es para presumir? Eso es para darle vergüenza. Ese dinero inviértalo en su familia. Hay esposas que dicen, pero ni calzones me compra. Pregúntale, aquí está. ¿Me has comprado unos calzones? Ni calzones me has comprado. Pero si va y le picha a todos los amigos las cervezas y todo ese rollo. Dice aquí, aquellos que se sienten campeones, ¿verdad? Por todo lo que toman. Versículo 23, aceptan sobornos para dejar en libertad a los presos y castigan a los inocentes. Entonces, ¿cuál es este plan? El plan es dejarle de llamar pecado al pecado. ¿Sí? Hoy vivimos en un tiempo donde la verdad es relativa. Es decir, que tu verdad no es mi verdad. Bueno, es que para ti tu verdad es tu... Tú le puedes decir a una persona, oye, pero no seas mentiroso, estás echando mentiras. No estoy echando mentiras, porque para mí eso es verdad. Es relativa. ¿Sí? Entonces, les comentaba yo a los hombres que hubo una situación muy sonada, ¿verdad? De un hombre casado, ya grande, con hijos, con esposa, y de repente él se declara mujer, ¿verdad? Y bueno, muy su rollo, ¿verdad? Dice, yo no soy hombre, yo me declaro mujer porque me siento mujer. En Canadá, usted puede googlearlo y usted se va a dar cuenta, esto no es algo de escondido ni nada de eso. Y luego después, ya cuando se declara mujer, su familia y sus hijos y su esposa dice, bueno, pues allá tú, así te sientas, así te declaras y lo que sea, pues muy tu rollo. Y luego después el cuate se declara que no solamente es mujer, sino que ahora es una niña de 6 años. Pero ve hasta dónde va esta mentira. Porque eso es una mentira. Todos sus genes gritan que tiene más de 50 años este pelagartón. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que una familia lo adopta como niña de 6 años. Búsquelo, googléalo. ¿Sí? En Canadá. Y hay de aquel que vaya en contra de lo que él siente. ¿Sí? De cómo él se percibe.
Pero eso es una mentira, porque no tiene 6 años. Hoy en día estamos viendo una mentira de la verdad, que para muchos es una verdad relativa, se le llama esa verdad alternativa. Ahora resulta. O sea que si para mí este toldo es verde, pues es una verdad para mí porque así lo siento que es. No solamente lo que es, sino que yo siento que es verde. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se está haciendo? Llamarle, o más bien, quitarle el nombre de pecado al pecado. ¿Sí? Le estamos quitando los derechos de autor al pecado. El pecado estaba orgulloso cuando se le llamaba pecado de fornicación, cuando se le llamaba pecado de adulterio. Hoy en día ya no es un pecado. Hoy en día pues es un gusto, ¿verdad? Hoy en día es sexo alternativo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y las esposas aquí están diciendo, ven, te voy a dar tu sexo alternativo ahorita, vas a ver. ¿Sí me explico? Se le está quitando el nombre de pecado al pecado. Y don Pecado está diciendo, pues antes yo estaba orgulloso de que me achacaran todas las cosas, todos los pecados, pero hoy en día ya ni le llaman por el nombre que yo les puse. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, la palabra matrimonio. Fíjese bien, la palabra matrimonio. Misa, ¿está tu esposa? No está. Hernán y Zule, vengan ustedes dos. Vengan para acá. Aquí tenemos un matrimonio. ¿Cuántos años de casados? 15 años de casados. Dudaste, Dudaste, mijo. Aguas con eso. Fíjense bien. Para nosotros los cristianos, la palabra matrimonio, nuestro concepto es esto. ¿Sí? Esposo, esposa igual a matrimonio. Hombre, mujer igual a matrimonio. Para nosotros los cristianos, y podríamos decir quizás a lo mejor, quizás hasta conservadores, ok. Pero para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, la palabra matrimonio podría ser, vete a sentar, sí, vente, Alexander. Ándale, no dudes. Porque el que duda peca. Miren cómo ha cambiado el concepto. Porque para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, quizás la palabra matrimonio va a ser esto. ¿Sí me explico? O incluso, bájate. Incluso la palabra matrimonio, agarra esto. Para muchos va a ser esto. Googlealo. ¿Sabías tú que un hombre se casó con un holograma? Él se puede casar con su computadora. O sea, ve. Hay quienes se han casado. Hay una señora que se casó con una estación de tren. Otra señora que se casó consigo misma. Otros que se casan con su perro. Mira, esto, si te das cuenta de cómo al pecado, si le quitas al pecado la palabra pecado, ya cualquier cosa va a ser relativa. ¿Sí o no? Entonces, para muchos de nosotros ya no nos queda tan claro la palabra matrimonio. Para los de la vieja escuela a lo mejor sí, pero para muchos que vienen más adelante. Y ese es el plan del enemigo. Le estamos quitando el copyright, le estamos quitando los derechos de autor al pecado. Cuando el pecado decía,
Decía, si este cuate se está metiendo con otra mujer que no sea su esposa, se le llama adulterio. Ah, no, ahora es sexo alternativo, dijeron por allá. ¿Sí? Cuando se estaba diciendo que cómo una persona se puede casar con una computadora, está mal de la maceta. ¿Sí? Ah, no, pero hoy no le tienes que decir, hoy no le puedes decir que está mal de la cabeza. ¿Sí? Porque si él eso es lo que quiere y eso es lo que... ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces se le está quitando. Hoy podríamos decir este cuate es un depravado. Ajá. Pero no. Ahora se le está quitando ese nombre, ese título de pecado. Gracias, Hernán. Peínate, por favor. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Qué está pasando hoy en día? Se está engañando a la gente y la gente está cayendo redondita, porque para lo que nosotros antes era pecado, hoy en día le están quitando la palabra pecado al pecado. ¿Sí? Y si afirmamos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando y estamos viviendo en una generación engañada. Número 3, ¿qué otra cosa sucede? Quítale lo peligroso al pecado. Quítale lo peligroso al pecado. Ya vimos 2. La primera es quitar el blanco, ¿sí? Quitar el blanco, porque si no hay blanco, pues ya no puedes decir que fallaste porque no hay blanco. Número 2, dejar de llamar pecado al pecado. Número 3, quítale lo peligroso al pecado. ¿Sí? El pecado seguirá causando muerte. Mira, aunque ya no se le dé crédito al pecado, el pecado sigue siendo peligroso. Aunque digan que el veneno no lo dosifiquen cada vez más y nos lo estén metiendo en el aspartame ni en cuanta otra cosa, sigue siendo veneno. ¿Sí? No más que ya le quitaron lo peligroso. Tú échate una cantidad significativa, te mueres, pero en dosis pequeñas, ahí te lo van llevando. Y hay tanta gente que se está muriendo, la mayoría del cáncer que está saliendo hoy en día es por todos los químicos que nos estamos comiendo. Es veneno, es muerte, pero nos lo están dosificando, ¿verdad? Le están quitando lo peligroso de que no a la primera vas a caer muerto. Entonces, esa es la parte que se está trabajando hoy en día. Quítale lo peligroso al pecado. Dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. En otras palabras, el pecado mata. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán. Porque a final de cuentas están pecando. Y la paga del pecado es la muerte. En el momento en que el sexo fuera del matrimonio dejó de ser pecado, ¿qué pasó? En las escuelas comenzaron a tener sexo los chicos. Y luego después se tuvo que levantar una campaña donde a los niños se les tenía que enseñar, fíjense bien, a los niños de 11, de 12 años se les tenía que enseñar cómo ponerse el condón. A las niñas se les enseña cómo ponerle el condón a su pareja cuando estén teniendo sexo. Entonces, la campaña es sexo seguro. O sea, se le está quitando lo peligroso. Imagínate cuántas enfermedades. Imagínate cuántos niños no alcanzan a ir a comprar un condón. Imagínate cuántos de ellos se les zafa el condón.
¿sí? Imagínate las enfermedades que empiezan a tener ya desde chicos. Ya desde chiquitos empieza a tener enfermedades venéreas, ¿sí? Pero la campaña es sexo seguro. Entonces, quítale el peligro al pecado. Ya no es peligroso, mira, juega con él. Ya no te va a morder, no es como antes, ¿sí? Juega con él, sexo seguro. ¿Y qué pasó? ¿Sirvió la campaña? No, no sirvió. Porque se aumentaron los índices de embarazo. Y luego se aumentaron los índices de embarazo, entonces se aumentan las clínicas de aborto. Pero ahora tenemos un problema, ¿verdad? Ahora el problema es que ¿cómo vamos a matar a esos niños, a esos bebés? Bueno, pues entonces hay que quitarle lo peligroso a ese concepto. Y ahora, matar a un ser humano desde el vientre ya se llama de otra forma, ya hay otra terminología. Se llama interrupción del embrión. O sea, ya no estás matando a alguien, ¿eh? Si tú decides abortar, vas y que desmembren a tu bebé y todo en tu vientre, no lo estás matando. Es una interrupción del embrión. Vea que no suena tan feo. Sin embargo, es lo mismo, ¿sí? Quítale lo peligroso al pecado. Alguien dijo por ahí, si crees o aceptas una ideología, acepta sus consecuencias. Y este mundo está aceptando, desde que comenzó la ideología de quitar el blanco, ¿a dónde apuntarle para que vivamos bien? ¿Sí? Dios dice, y todo esto, y como dice en Josué, dice el Señor, dice, vas a aplicar toda esta ley en tu vida para que te vaya bien, para que tengas vida, para que tengas abundancia y salud, ¿sí? Pero ya lo quitaron y ahora están buscando alternativas de qué hacer para que todo lo que se dijo no parezca peligroso, sin embargo es peligroso. Número 4, quitar las consecuencias espirituales del pecado. Dios dijo, el día que coman de ese fruto van a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No, hombre, no van a morir, sino que van a ser como Dios. No van a morir. Adán y Eva, ellos decidieron rebelarse contra Dios y apuntar hacia otro lado. Y en ese momento murieron espiritualmente. No murieron físicamente en ese momento, pero entró la muerte en ellos. Ellos pudieron haber vivido por siempre. Aquí los pudimos haber tenido, hubiéramos podido ir a verlos donde tuvieran su casa, ¿verdad? Vamos a ver a Tata Adán y a Tata Eva, ¿verdad? Los primeros seres humanos de la tierra todavía viven. Vamos a ver, pudieron haber, pero no. ¿Sí? Entonces, quita las consecuencias espirituales del pecado. Cuando el ser humano peca, el ser humano muere espiritualmente. Lo que no te dicen es que errar al blanco causa consecuencias de muerte. Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué les dijo? No, hombre, no van a morir. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado tan orgulloso, ¿verdad?, de sus derechos de autor, que él decía, si tú me obedeces y vas contra Dios, yo te voy a pagar. ¿Y con qué te voy a pagar? Te voy a pagar con la muerte. ¿Sí? Mira nomás. Pero hoy en día se le está quitando esos derechos de autor al pecado.
Se le está quitando lo peligroso. Ya no es peligroso. Pero la verdad es que sí es peligroso. Tenemos muerte y muerte espiritual. Romanos 6, 23. Fue el que leí, ¿verdad? Pues la paga del pecado es la muerte. Fíjate cómo aun cuando no había ley, ya el hombre pecaba. Aun cuando Dios todavía no había puesto, porque acuérdese una cosa, desde Adán y Eva hasta Moisés no había ley. Pero ¿qué había? Había conciencia. Y aún ya desde ahí, Dios los estaba dejando a su conciencia, porque la conciencia te dictaba que algo estaba mal. ¿Sí? Fíjate, simplemente, Dios todavía no les había dicho a Adán y Eva que habían pecado. Sin embargo, cuando lo hicieron, fueron y se escondieron. ¿Qué les hizo esconderse? Su conciencia. Hice algo, pero algo aquí me dicta que no estuvo bien. Maté a una persona, pero algo me dicta aquí que no estuvo bien. Abusé de una mujer sexualmente, pero algo me dicta aquí que no estuvo bien. ¿Sí? Golpeé a mi esposa, pero algo me dicta aquí que no estuvo bien. Le grité a mi esposo, pero me fui a mi recámara y algo me grita aquí que no estuvo bien. Aunque se lo merecía, pero no estuvo bien. ¿Me explico? Entonces, aun cuando no había ley, ya el pecado estaba matando a la gente. Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se da cuenta? Ya desde entonces había un peligro de pecar, que era la muerte. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Tú te has preguntado, ¿y qué pasa de todos aquellos que nunca han leído la Biblia? Que no saben que está mal. Serán juzgados de acuerdo a sus obras, serán juzgados de acuerdo a su conciencia. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, si tú leíste la Biblia, si tú te sabes los mandamientos, vas a ser juzgado de acuerdo a eso. ¿Sí? Los que nunca conocieron una Biblia, que viven en una tribu, en un lugar recóndito allá remoto, donde nunca pasó un cristiano por ahí, ellos van a ser juzgados de acuerdo, ¿sí?, a sus obras, de acuerdo a lo que ellos están sintiendo, pensando ahí. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Aunque no sepas lo que dice la Biblia, tú sabes cuando hiciste algo mal, ¿sí? Y causándoles y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, rapidito, un repaso rapidito, ¿sí? Número 1, el plan del maligno para que podamos pecar sin sentir que estamos pecando. Quita el blanco, ¿sí? Número 2, deja de llamar pecado al pecado. Número 3, quítale lo peligroso al pecado, no te va a pasar nada, ¿sí? Número 4, quita las consecuencias espirituales del pecado. No te va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Pues el infierno va a estar lleno de personas que dijeron, no me va a pasar nada. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si no existiera el pecado? ¿Qué pasaría si no existiera el pecado? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? ¿Sí? No más, poquitos.
Los demás se pueden ir ya, gracias. A ver, ¿cuántos quieren saber? Ok. ¿Qué pasaría si no existiera el pecado? Número uno, si no hay pecado en mí, entonces no estoy haciendo mal. Romanos 4, versículo 15. Fíjate lo que dice. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Cómo no violas la ley? La ley no teniendo ley para violar. Entonces, si no existiera el pecado, pues entonces no estoy haciendo mal. Dice Romanos capítulo 7, 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley es espiritual, donde me dice Dios, apúntale aquí y vas a vivir, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero, bueno, voy a seguir leyendo, ahorita veo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, mire cómo Pablo sí le da los créditos al pecado. Y hoy en día ya no se le da los créditos al pecado. ¿Sí? No, tú estás bien. Lo que estás sintiendo es bueno, está bien, tú síguele. ¿Sí? Y el pecado dice, ¿y mis derechos de autor? ¿Va? Bueno, seguimos. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi espíritu quiere atinarle al blanco. Mi espíritu quiere obedecer la ley de Dios, donde Dios me dijo, apúntale ahí quiero darle. Pero ¿qué hace? A la hora de quererle dar, el pecado que está dentro de mí me grita y dice, no, mejor dale para otro lado. Eso es lo que hace el pecado que está dentro de mí. Me grita tan fuerte, me dice, ¿para qué le das para allá? Apúntale para donde tú quieras. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, mijo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y mire, hay una diferencia entre el que vive tirando las flechas hacia donde mejor le parezca y al que intenta darle al blanco, pero falla. En otras palabras, fíjate bien, se supone, ¿por qué? Ahorita vamos a ver algo que realmente los cristianos no deberían de practicar el pecado. Pero seguimos pecando. Déjale, doy una noticia, a lo mejor se cambia de iglesia. Su pastor aquí presente sigue pecando. Ojo, no cometo los pecados de gravedad que comete una persona que se supone que no conoce de Cristo, pero todavía sigue uno pecando. ¿Sí? ¿Me caen mal algunas personas? Sí. ¿Y eso es pecado? Sí. Porque la palabra dice que tenemos que amar a todos. Y hay algunas personas que no quiero amar. ¿Sí? ¿Cuántas veces estoy tentado en que cuando me rebasa uno digo, ahorita me le voy a poner enfrente y me le voy a meter, ¿verdad? Para que sienta lo que siento, ¿verdad? Ahí está, ahí mora dentro de mí. Pero fíjese bien, se supondría que el cristiano ya no tiene pecados así como que le voy a dar para donde sea. Le voy a dar para donde yo quiera, para donde diga mi carne, para donde ya apunte, para allá le doy. No, los cristianos se supone que somos personas que tratamos de apuntarle al blanco, pero no siempre le damos. ¿Usted cree que no le apunto al blanco de querer amar a todos, pero a veces le fallo? ¿Quieren que le tire? No.
Nomás es un ejemplo. Agujero el toldo, oye. ¿Sí? Fíjate bien, se supone que nosotros ya como cristianos renunciamos a la rebelión de tirarle contrario a donde Dios está diciendo que le dé. No, ahora intento tirarle. A veces le daré, a veces no le daré. Sin embargo, siempre apunto para allá. Esa es la diferencia de un cristiano que ya no practica el pecado y otra persona practicante del pecado. Mi amigo, lo intento, que a veces no le atino, pero lo intento, ya siempre le apunto para allá. Siempre apunto para la ley de Dios. Pero ya no tengo una rebelión tan grande como para decir, nah. ¿Sí me explico? Espero que esto nos lleve a un conocimiento más y una luz más de la palabra de Dios. Entonces, número 1, ¿qué pasa si no existiera el pecado? Pues entonces ya no estoy haciendo mal. Número 2, si no hay pecado, entonces no estoy separado de Dios, porque eso es lo que pasó con el pecado. Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto, los sacó del paraíso, y entonces ¿qué pasó? Dios puso a un ángel que cuidara el paraíso, y había una espada que giraba todo el tiempo para que no pudieran entrar Adán y Eva al paraíso. Te separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado, te separa de Dios. Dice Isaías 59, versículo 2. Son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de eso, no sé, si es el micrófono, avísame y cambio de micro. No es el micro, ok. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pero ¿qué pasa si no hay pecado? Pues entonces no estoy separado de Dios. Número 3, ¿qué pasa si no hay pecado? Pues si no hay pecado, no necesito un Salvador. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar este pensamiento? Si no hay pecado, entonces no necesito un Salvador. Cuando la razón principal por la que tuvo que Jesús dejar su trono de gloria fue para venir y morir por nuestros pecados y podernos limpiar y podernos salvar a cada uno de nosotros. Esa fue la primera razón. La razón principal, dice Romanos 8, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió que la ley de Moisés, fíjate, este blanco, Dios le puso al pueblo de Israel un blanco llamado la ley. ¿Sabías tú cuántos mandamientos tenía la ley? 613 mandamientos, 613 leyes. Si con 10 mandamientos, sean sinceros como yo, a ver, ¿quién de ustedes le falla los 10 mandamientos? La neta. Los santos, por favor, ya váyanse al cielo. Hubo personas que no levantaron la mano, ¿eh? ¿Usted ya es santo? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante confrontar su santidad. Entonces te das cuenta cómo la ley, ¿sí?, no pudo hacer al hombre entrar al cielo. Y si no hubiera pecado, si no hubiera ley, no hubiera pecado. Y si no hubiera pecado, Jesús
no hubiera venido, no hubiera necesidad de que Jesús hubiera venido. Tú y yo necesitamos un Salvador porque dentro de nosotros existe la tendencia de pecar. Gracias a Jesús, gracias a su sangre, gracias al sacrificio de la cruz. Porque sin enemigo no hay batalla. Entonces, lo único que puede quitar el poder del pecado es Jesús. Y lo hizo con su sangre preciosa. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Déjeme decirle lo que hizo Jesús. No sé si usted lo entendía de esta manera, pero esto fue lo que hizo Jesús. Nosotros le fallábamos, pero Jesús, ¿sí? Jesús dio en el blanco por nosotros. Las 613 leyes, una flecha, 1, 2, 3, 4, 613 leyes a la perfección en el mero centro, ¿sí? Las cumplió a la perfección por ti y por mí, representándonos. Y Jesús diciéndole al Padre: Padre, ahí está, ya ha sido hecho, lo hice por ellos, y eso les cuenta a ellos. Necesitamos un Salvador. Y último, si no hay pecado, no necesito ser redarguido por el Espíritu Santo. Fíjense, solamente hay una persona que no necesitó ser redarguido de pecado, fue Jesús. Y Jesús lo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Hay alguien que aquí pueda levantar su mano y decirme: Jesús, tú estás mal en esto, tú has pecado en esto y en aquello? Nadie, ni el Espíritu Santo, porque no tenía pecado. Sin embargo, cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos constantemente que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Dice Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. La Reina Valera dice: convencerá al mundo de pecado. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escúchame, sin pecado no hay maldad, y sin maldad no hay condena. Por lo tanto, si no hay condena, no tengo necesidad de arrepentirme. Y si no tengo necesidad de arrepentirme, entonces ¿quién me redarguye de pecado si yo siento que estoy bien? ¿Te das cuenta cómo todo esto ha ido avanzando al punto donde te hacen sentir que estás bien y que no estás pecando? A tal grado que ya el Espíritu Santo diga: ya no puedo ayudarte. Porque si tú no sientes, porque si lo que yo estoy advirtiendo en tu espíritu que está mal, tú ya no lo ves como mal, ya no puedo hacer nada. Todo comenzó en un concepto. ¿Recuerdan, todos los que han venido últimamente, recuerdan qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Reprobados algunos, Cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Yo estaba para acá, de repente cambio mi mentalidad, como lo hizo el hijo pródigo. Dice que pensó para sí mismo y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí?
En la casa de mi padre tantas cosas que hay y yo estoy aquí antojándoseme las algarrobas, ¿sí? Las duras ahí, todas podridas. Iré a la casa de mi padre. ¿Qué hizo? Cambió su mentalidad, cambió su dirección y fue hacia con el Padre. Cambio de mentalidad. Pero ojo, ¿qué se está trabajando? Se está trabajando un cambio de mentalidad para que el pecado no lo sientas como pecado. Y si en tu mente ya no lo sientes como pecado, ya no necesitas arrepentirte. Ojo. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de tal manera que para que usted no tenga necesidad de arrepentirse, se está trabajando para que usted cambie de mentalidad en cuanto al pecado. Y ahí es donde se le roban los derechos de autor al pecado. Dice el pecado, ¿y mis derechos de autor? De todo lo que se supone que yo hacía. Ahora se supone que ya no los hago. Ahora se supone que ya no es pecado. Ahora se supone que es preferencia. Ahora se supone que usted no está pecando. Usted está eligiendo otras cosas simplemente diferentes. ¿Sí? Amigos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Nunca pensé dar una predicación donde defiendo los derechos de autor de Don Pecado. Pero yo creo que hasta él está diciendo, todo lo que construí, todo lo que hice, ya ni me lo achacan a mí. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado. Necesitamos al Padre para que perdone todos nuestros pecados. Necesitamos a Jesús para que Él sea nuestro abogado ante el Padre. No solamente nuestro Salvador, sino que ahora cuando está con el Padre es nuestro abogado. ¿Sí? Me gustaría que te pongas de pie en esta noche. Y les voy a leer un versículo a aquellas personas que, espero que los agarré distraídos, pero aquellos que les dije, ¿quién de ustedes a poco no ha fallado en los 10 mandamientos? ¿Sí? Y si alguien no levantó la mano porque se cree santo, que todo lo cumple, todo el tiempo, en todo momento, vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, 8 y versículo 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que lo que Dios llama maldad, hoy en día ya no se llama maldad. Y errarle al blanco trae muerte, trae enfermedad, trae depresión, trae pecado, trae divorcio, trae tantas consecuencias. Por eso es importante que hoy cada uno de nosotros caminemos intentando tirarle al blanco. Muchas veces le vas a atinar, pero cuando le falles, por eso Juan dijo, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno le falla al blanco, ¿sí? Si alguno peca, recuerden que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes a Jesús
que puede abogar por ti para decir cuando le falles, para decirle al Padre. Él está a un lado del Padre y le está diciendo: papá, lo intentó. Mira, sí o no, tú mismo viste que lo intentó. No le dio, pero lo intentó. ¿Sí? Yo quiero que cierres tus ojos. Me gustaría que en esta hora, ¿cuántos de ustedes anhelan vivir una vida intentando darle al blanco? Intentando darle a las leyes de Dios. Yo quiero que levantes tus manos. Y si hoy necesitas renovar nuevamente tu compromiso con Jesús, si eres una persona que deliberadamente has cambiado las flechas y eres una persona que estás rebelándote contra la ley de Dios, yo te animo a que en este momento puedas pedirle perdón al Señor. Cambia tu mentalidad y vuelve nuevamente a los pies de Jesús, porque hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Jesús tiene perdón para ti. Si tú te levantaste esta mañana, que es muy seguro que todos hoy en este día en algo le fallamos a Dios, ¿sabes? Levanta tus manos y mira al cielo y mira a Jesús como abogado ante el Padre. Yo quiero que en este momento tú le digas: amado Jesús, aboga por mí ante el Padre. Tú sabes que hoy en esta mañana me levanté intentando buscarte, intentando amarte. Señor, hoy venimos delante de ti, cada uno de nosotros, porque en este lugar, Dios, estamos queriendo buscar tu voluntad. Yo sé que en este lugar estamos persiguiendo un avivamiento. En este lugar estamos anhelando y deseamos un avivamiento. Pero no hay avivamiento en toda la historia de los avivamientos. No ha habido avivamiento sin arrepentimiento. Y si tú y yo somos de las personas que creemos que estamos bien, entonces no hay de que seas redargüido. Espíritu de Dios, paséate en este lugar. Espíritu Santo, paséate en este lugar, porque este lugar está lleno de personas que hoy en este momento están rindiéndose delante de ti y pidiendo perdón por haber fallado, pidiendo perdón por haberle fallado al blanco. Vamos, en este momento toma este tiempo para arrepentirte. Toma un momento para decirle al Señor: Señor, hay veces que reconozco que lo intento, pero fallo, Señor. Señor, hay veces que intento buscar tu voluntad, pero fallo, Señor. Como quisiera, como Pablo, Señor, nunca fallarte, pero hay algo que está dentro de mí que se llama pecado. Y ese pecado muchas de las veces me ha impulsado, Señor, a odiar a personas, a desear algo que está prohibido, Señor, a codiciar. Ese pecado, Señor, muchas de las veces me puede llevar a maldecir. Ese pecado muchas de las veces me lleva a desearle la muerte a alguien. Señor, en este momento venimos delante de ti y deja que el Espíritu Santo empiece a redarguir en tu vida. Deja que el Espíritu Santo empiece a redarguir en cada uno de nosotros. Deja que el
Espíritu Santo comience en esta hora a poder redarguir en cada uno de nuestros corazones. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, hoy me arrepiento. Señor, hoy vengo delante de ti. Reconozco que fallo, Señor. Reconozco, Señor, que no siempre intento hacerlo, Señor. A veces he fallado, Señor, pero hoy venimos delante de ti, nos arrepentimos. Hoy venimos delante de ti, Jesús, diciéndote que cada uno de nosotros estamos arrepentidos, Señor, por nuestra maldad, por nuestro pecado, Señor. Venimos ante ti, Señor, para decirte: Jesús, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas, Jesús. Queremos, Señor, que tú obres en nosotros. Queremos que obres en nosotros. Queremos que obres en nosotros. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ven y obra en nuestros corazones. Ven y obra en nuestros corazones, Espíritu Santo. Vamos todos juntos a decirle así: Santo Espíritu, Santo Espíritu, en este lugar tú eres la libertad. Vamos, cántale. Santo Espíritu, en este lugar